Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, agradecido de su sintonía y esperando pues de ustedes que nos escriben durante todo el trayecto de la semana y pues nos envían sus comentarios y sus inquietudes. Siempre agradecida de esa retroalimentación que nos dan y por supuesto acompañarles en cualquier otro tema que ustedes quieran que tratemos en este diálogo jurídico. Hoy acompañada de una dama profesional de mucha experiencia y de nuevo siempre lo digo, me enorgullece ver cómo las abogadas, sobre todo litigantes y con una experiencia académica muy importante, sobresalen en este mundo jurídico tan lleno de tantas cosas buenas y que nos permite pues también dentro de toda estos temas que tratamos y que enfrentamos en el día a día nos permita pues compartir sus conocimientos con nuestro diálogo jurídico, con nuestros televidentes. Hoy nos está acompañando la licenciada Yumiris Tweet Santana, quien es goza, como dije, de una vasta experiencia con ahora mismo jueza miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, pero también es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura de la Universidad Central del Este desde el año 2014, delegada de la Comisión de Formación y Captación de Necesidades de la Escuela Nacional de la Judicatura, específicamente en el Departamento de San Pedro de Macorís, y miembro de la Subcomisión de Género del Poder Judicial del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Hoy ella, dentro de su experiencia, pues nos trae un tema que de hecho nos habían solicitado hace mucho tiempo, y quién mejor que ella para tratarnos y conversar en ese diálogo jurídico sobre el contrato de alquiler y el procedimiento de desalojo. Le damos la más cordial bienvenida a la magistrada Tweet Santana. Bienvenida, magistrada. Mucho gusto, gracias por la invitación y poder compartir en este espacio aquí de una manera muy didáctica e informativa para todos tus televidentes. Gracias de verdad, y nada, acompañarla en este diálogo jurídico es de verdad todo un privilegio tenerla con nosotros. Y este tema que es, yo creo que un gran porcentaje los ciudadanos no solamente de República Dominicana, sino del mundo, viven bajo un contrato de alquiler. Y muchas personas no saben qué deben de tener en cuenta o tomar en cuenta a la hora de alquilar un inmueble, cuáles son las previsiones, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. Claro que sí. Y cómo se puede evitar conflictos que surgen por precisamente o no escribir correctamente las condiciones, los términos y condiciones del contrato, y luego entonces tener que verse envuelto o en un desalojo compulsivo o tener desafortunadamente que entregar voluntariamente una propiedad que pudo haber conservado por más tiempo. Cuéntame a ver. Lo que pasa con el contrato de alquiler es que es muy común que la rutina o la costumbre haya arreglado ese servicio que hay entre el propietario y el inquilino. Sí. Entonces vemos muy a menudo que esa relación jurídica se ve, vamos a decir, como empañada un poquito por lo que comúnmente se hace en lugar de verificar realmente lo que dice la ley. Exactamente. Y en este caso, ¿qué previsiones a rasgos generales? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de contrato que estamos suscribiendo. El contrato de alquiler es un contrato que llamamos de locación, conforme a nuestro Código Civil, y básicamente implica que el propietario permite a una persona usar la cosa por un periodo de tiempo determinado, como con una contraprestación que va a entregar, que es de un monto en específico. Importante saber que puede ser tanto verbal o como por escrito. Mucha gente desconoce eso. Exacto. Sí. Algunos entienden que si yo no tengo un documento firmado donde dice que X persona me alquiló este inmueble, yo no puedo utilizarlo. Y también la costumbre ha dado que se entienda que alquiler es todo, aunque la ley hace una distinción entre cuando es alquiler y cuando es arrendamiento, o sea, cuando voy a alquilar un apartamento, un local comercial, o cuando voy a alquilar unas tierras para poder cultivarlas o tener una finquita ahí en el campo. Exacto. Entienden que es el mismo tipo de contrato, y aunque en esencia lo es, porque hay muchos aspectos que son similares, hay unas particularidades entre uno y otro, especialmente con el tiempo del arrendamiento.
pero en la práctica todos le llamamos alquiler. Terminamos diciéndole contrato de alquiler para todo tipo de contrato. Pero lo correcto entonces, dependiendo del tipo de inmueble, primero la recomendación diría yo que es sí hacerlo de manera escrita, aunque existe y el Código Civil deja abierto esa posibilidad, pero lo escrito queda, ¿verdad? Sí. Como dicen. También hay un tema con el de la escritura. O sea, no significa que si yo vivo en un lugar y no tengo un contrato de alquiler, en principio firmado, no se me va a reconocer mi condición de inquilino. Pero el documento escrito tiene muchos aspectos beneficiosos, no solamente para el inquilino, sino también para el propietario. Porque aunque hay disposiciones generales en la ley, al yo escribirlas, yo puedo decir en un momento determinado como inquilino qué yo puedo exigir o no. Exacto. Y, por ejemplo, el precio, la moneda para las transacciones en República Dominicana es el peso. Así es. Pero la ley deja su brecha a que si en virtud del libre consentimiento, de la manifestación de voluntad de las partes, si usted quiere acordar que es en pago en dólares, entonces ahí en el documento por escrito yo tengo que tomar la previsión de que esa moneda fluctúa, o sea, varía. Exacto. $1 hoy no es lo mismo que $1 en pesos dominicanos dentro de 3 años, dentro de 6 meses. Y si hago un contrato por escrito, yo pudiera exigir al propietario o acordar con el propietario una especie de compensación o de amortiguación de quizás de la pérdida del valor del peso, y tratar de establecer que, bueno, o su equivalente en pesos dominicanos, pero si no tengo nada por escrito, en el momento yo pudiera decirle, bueno, pero no tiene que ser necesariamente en dólares, te puedo dar el equivalente, o yo nunca acordé pagarte en dólares, Exacto. acordé pagarte en pesos, esa parte no se la puedo exigir si no tengo un documento. Igualmente con el tema de las condiciones. Exactamente. Porque el verbal solamente lo que dice es que hay un contrato de alquiler. La cosa y el precio, ¿verdad? Exacto. Más nada, porque después es lo que tú digas versus lo que yo haya entendido que pactamos. Vamos a hacer una primera pausa, magistrada, y al regresar, pues entonces ya nos vamos a adentrar en el tema que yo sé que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia. Al regresar. Aquí, donde el sol abraza primero nuestra patria, despierta la Altagracia, y así despierta el alma de un pueblo tallado de historia y tradición, donde las aguas se confunden con el cielo y las olas parecen susurrar una historia que viene de lejos. Aquí, donde el mar es espejo de nuestras raíces y la tierra guarda secretos de antiguos valientes. Un rincón donde el espíritu se eleva entre arenas eternas y manglares que cantan al viento. El tiempo se detiene cuando miramos al horizonte, donde los ríos susurran leyendas y las montañas abrazan la esperanza. Es tierra de manos fuertes y corazones nobles, de sabores que cuentan historias y tradiciones que viven en cada mesa, en cada calle, en cada paso, en cada cabalgata. Aquí, la identidad no es un concepto, es una herencia viva que se cultiva con trabajo, con orgullo, con amor por lo nuestro. Y desde lejos, cada día, el mundo entero llega hasta nosotros, porque aquí aterrizan sueños. Somos la primera sonrisa del Caribe y donde se viven experiencias inolvidables. Y cuando el camino nos lleva al centro, nos recibe la fe, la historia y la grandeza. Una ciudad donde el espíritu encuentra su refugio y el alma se inclina ante su símbolo sagrado, donde el pasado y el presente caminan juntos, como lo hace su gente, valiente, solidaria, inquebrantable. Este es nuestro orgullo, nuestra raíz, nuestro hogar. Aquí, donde todo nace y todo vuelve, aquí está Higüey, aquí está la Altagracia, aquí está la patria. Desde la oficina senatorial seguimos promoviendo lo que somos, un pueblo de valores, de historia, de belleza infinita. La Altagracia no solo es una provincia, es el corazón que late primero por la República Dominicana. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños.
Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Invierte Bávaro. en Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Gracias por acompañarnos. Esto es un día memorable en esta primera rendición de cuentas del senador de la provincia de la Altagracia, el doctor Rafael Barón. Altagracianos y altagracianas, hace un año asumimos este compromiso con humildad y decisión. Hoy podemos decir con la frente en alto que hemos honrado la confianza del pueblo. No ha sido un año cualquiera, ha sido un tiempo de siembra institucional. Juntos haremos historia con la aprobación y elevación de Verón Punta Cana municipio. Muy pronto veremos la construcción y funcionamiento del ITLA. Juntos lograremos que Idupril tenga rostro en nuestra tierra. Juntos seguiremos convirtiendo necesidades en leyes, reclamos en resoluciones y sueños en realidades. Y todo esto sin dejar de servir, de responder, de asistir con recursos sociales distribuidos con criterio, decencia y humanidad. Seguimos defendiendo sus sueños desde el Senado, con la verdad como escudo y la esperanza como bandera, porque esta tierra no se rinde, esta tierra se levanta. Que viva la Altagracia, que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus inquietudes y recibir de ustedes comentarios e inclusive recomendaciones de temas que quieran que tratemos en su programa Diálogo Jurídico. Hoy acompañada de la magistrada Tuit Santana, quien nos está pues dando o nos dio una pequeña introducción de lo que es el contrato de alquiler. Y hacíamos la salvedad de que se puede hacer de manera oral. Y que, ¿cuál es? Entonces tendría que preguntarle cuál sería la ventaja o la desventaja de hacerlo oral y en qué circunstancias se pudiera entender que debe pasarse o de recomendarse que debe pasarse a un contrato escrito. Ok, mi recomendación sería que siempre fuera escrito. Exacto. Sería el ideal. Pero hay que reconocer que hay un extracto de nuestra sociedad que... Informal. Exacto, ¿verdad? muy informal, Sí. que como le decía al inicio, por el tema de la costumbre, no suele suscribir este contrato, sino que simplemente pagan un depósito, le dan un recibo y ahí comienza esta relación jurídica entre inquilino y propietario. Exacto. Pero lo ideal sería que fuera escrito. Por el tema de que puedo plasmar ciertas condiciones, puedo establecer algunas cláusulas que pudiéramos acordar diferentes. Por ejemplo, en el contrato verbal, conforme la ley, en general, un inquilino puede subarrendar. Ok.
En el contrato escrito, yo tengo entonces la prerrogativa como propietario de plasmar que no deseo que ese inquilino subarriendo, subalquile. Exacto. Y si en un momento determinado, vamos a suponer, no hay ningún contrato y esa persona subalquila, como a veces se le puede pasa, exigir, exacto. no me está violando el contrato. Ella está haciendo algo que la ley le faculta, le permite hacerlo. Y el uso. Si yo, se supone que no hay un contrato de alquiler, yo pudiera darle otro uso distinto al que originalmente pacté oralmente. En principio, en manera general, para los fines que se alquiló un inmueble, o sea, un bien, no debe cambiarse el uso en el transcurso de. Pero ahí también vendría la diferencia entre la formalidad y la informalidad. Exacto. Porque si yo le arriendo un local X, y pues ese local puede tener en ese momento una dualidad, o sea, que pudiera perfectamente utilizarse para vivienda o para el señor poner un colmado, o poner una tienda o poner una pequeñita plaza enfrente, y no hay un contrato que diga que exclusivamente fue alquilado para fines comerciales. Correcto. O para vivienda familiar. Entonces, al momento de del propietario querer reclamar una violación al contrato por este aspecto, no tendría no tendría sustento. Exacto. Tendría simplemente la constancia de que hubo un contrato de alquiler. También puede ser que aún siendo para uso comercial, se alquiló para un colmado y de repente se me ocurre que el colmado no funcionó y instala un salón de belleza. Y ya hay un salón de belleza tal vez cerca que al propietario no le interesaría. Pero eso debería de plasmarse en el contrato. Porque si lo alquilo para uso, para fines comerciales y lo dejo solamente así abierto, estoy dando a entender que el inquilino puede poner cualquier tipo de negocio. Exacto. Pero si en el contrato plasma específicamente que para usos comerciales, pero que solamente poner esto y esto, que está prohibido utilizarlo para X tipo de negocios, en un momento si el inquilino incurre en ello, entonces el propietario perfectamente pudiera demandar la resolución de ese contrato porque el inquilino ha incumplido con una de las cláusulas del contrato. Exacto. Lo que no veríamos en un contrato verbal, obviamente. Y las mejoras también, si se deja de manera verbal un contrato, que luego el inquilino entienda que hizo unas mejoras que deben de devolverle lo que fue la inversión que utilizó también. ¿Qué pasaría ahí? Ahí tenemos una ventaja, porque el Código Civil es claro al respecto y en general las mejoras que se hacen en un inmueble van al dueño. Se presume. Es como un aspecto accesorio, salvo que las partes hayan consentido, y que no podemos verlo en un contrato verbal, exacto, que se iba a hacer X modificación a la estructura y que el propietario se iba a tener que ver obligado a compensar en cierto modo al inquilino por algún gasto en el que haya incurrido. Que suele pasar muchísimo, magistrada, porque cantidad de inquilinos invierten en la mejora del local, en la decoración o en la distribución del inmueble, creyendo que después van a ser compensados cuando desalojen el inmueble. Y si no tienen eso bien claro por escrito, lamentablemente no van a poder exigir esa compensación. Exactamente. Otro tema sería también el tema de los depósitos. Sí. Pero no tanto en el monto, sino en el cómo vamos a manejar al momento de. La ley en general, la 4314, regula el tema de los depósitos. O sea, si una persona da un dinero como garantía, que es como se le llama en la ley, a los fines de suscribir ese contrato, ese dinero debe volver al inquilino. Se supone. En principio. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un documento por escrito de ese contrato de alquiler y yo queremos acordar que ese dinero que usted dio en garantía, yo lo voy a utilizar o me voy a quedar con X% para las reparaciones X, para la pintura que normalmente pasa, cuando se desocupa un inmueble por un inquilino, hay que volver a pintar, hay que volver a acomodar. Yo puedo plasmarlo en el contrato. Si no se hace, automáticamente tendría que haber una devolución. Íntegra de ese depósito. En principio, sí. Exacto. Igualmente con el tema de un aumento. Yo te quiero aumentar el alquiler, que normalmente suele ser anualmente en un porcentaje, y no lo tengo por escrito. Con los aumentos tenemos una particularidad. Si está por escrito no habrá problemas, porque usted dirá, bueno, un contrato, una libre manifestación de voluntad, un convenio, las partes se pusieron de acuerdo, usted como inquilino lo aceptó al momento de que firmó, de que la regla sería, en principio, de que anualmente, si es por un año el contrato, cuando vence, el propietario tiene la facultad de aumentar un 10, un 15, un 20%. Usted aceptó eso. Exacto. El problema mayormente viene con los aumentos que en situaciones
en las que no hay un contrato por escrito. Entonces, en ese momento, ahí tenemos un pequeño como vacío legal, por así decirlo. Exacto. Porque el decreto 4807 trató de regular por ante el control de alquileres y desahucios una especie de, tú me solicitas, hago un avalúo del inmueble y verifico si real efectivamente el valor que tenía en un momento determinado ha variado, ha subido a esta fecha, que amerite un aumento de ese precio que ustedes acordaron como mensualidad para el pago de alquiler. Exacto. Pero no se está... en la práctica es difícil. No. Sí, totalmente difícil y hay veces también, bueno, eso se vivió mucho en la crisis del 2007, donde había un boom inmobiliario y los alquileres estaban en el top y luego con la crisis empezaron a bajar y muchas personas se vieron enfrentando una renta por también el aumento del dólar que no podían tampoco pagar. Entonces, esa regulación que tenemos en el decreto no necesariamente es inclusive hasta inviable hacer el procedimiento que manda para que de verdad lo ideal es el consenso de las partes, que la parte, igual como pasó con la pandemia, que muchas personas dieron concesiones de hasta no pagar la renta o pagar un porcentaje de la renta en lo que se arreglaba la situación, pero de eso ya es un tema de buena fe por parte de la... pero no por obligación, no por obligación. Pero definitivamente el contrato escrito tiene sus ventajas. Es lo más recomendable. ¿Qué otro punto crucial? Se me ocurre ahora también con el tema de los comercios, el fondo de comercio, el punto de comercio, que muchas personas hacen un punto y tampoco establecen la vigencia de ese contrato. Normalmente la gente entiende que debe ser anual, pero la práctica es que para viviendas de uso residencial es un año. Renovable o por tasa de reconducción, pero para los comercios que ya tienen una inversión y que le cuesta crear una clientela, lo usual es que sea de 3 a 5 años mínimo para poder crear esa clientela y encontrarse entonces con un contrato no bien escrito o un contrato oral, enfrentan situaciones difíciles. Claro, que tenga que durar 5 años con un contrato que tú sabes que tienen unas cláusulas que te afectan y que no puedes modificarlas durante esos 5 años, Exacto. Salvo que sea por el común acuerdo de las partes, es difícil. Pero como decías, en principio, para el contrato de alquiler en vivienda, el tiempo mínimo que suele hacerse es 1 año. Exacto. Para los negocios, obviamente, se da un plazo mayor. Y ya ahí las partes acuerdan esos plazos e incluso hasta la forma de pago. Exacto. Porque aunque la ley 4314 contempla, por ejemplo, lo mínimo de los pagos de los depósitos, que sea 1 año, paga 1 mes, aunque sabemos que en la práctica no se paga 1 mes de la garantía, cobran 2 o 3, eso varía conforme a la ley, pero yo sí puedo acordar que en lugar del pago mensual, el pago sea anual, cada 6 meses o en 2 cuotas, pero para eso necesito un contrato por escrito, Exacto. que las partes establezcan cómo van a regular ese tema del pago. Y lo que es la tácita reconducción o la no renovación a la llegada del término, las partes también tienen que estar muy claras en eso, porque sabemos que si no tiene la tácita de reconducción, hay un vencimiento a la llegada del término. Sí. ¿Qué pasa si el inquilino permanece después de vencido su contrato? Claro. En el contrato verbal opera automático. En la práctica se dan unas cuantas dificultades, es que a veces ni las mismas partes saben identificar la fecha en la que comenzó el contrato. Ese recibo, esa constancia de entrega del dinero dado en garantía, a veces no lo tienen. No. Entonces habría que partir de intimaciones o de notificaciones que se haga para establecer más o menos una fecha en la que pudiéramos determinar que comienza a tener vida esa relación de propietario-inquilino. En el contrato por escrito, obviamente, es muchísimo más fácil, porque tenemos 2 situaciones. Puedo establecer la fecha término, que normalmente se plasma, y puedo contemplar un apartado, un párrafo, en ese contrato, donde diga que las partes, al momento de finalizar el contrato, queda sin efecto. Normalmente le ponen de manera unilateral, previa notificación y demás, pero la realidad es que la resolución contractual debe ser pronunciada por un tribunal. Claro. Que independientemente de que le plasmen eso, debe ser el tribunal. Y también hay situaciones en la práctica en las que, aunque yo haya plasmado con mi inquilino una fecha determinada, cuando llegue esa fecha, si seguimos comportándonos en la misma forma en la que el contrato todavía tiene su efecto, entonces ese contrato también pudiera operar la tácita reconducción, aunque en principio la tácita reconducción siempre se contemplaba para los contratos verbales.
pero pudiera operar para el escrito también. Ya, entonces en ese escenario lo más recomendable es decir, bueno, si tú no tienes la tacita de reconducción, aún así 30 días antes o prever un plazo para notificar, recuérdate que tu contrato vence en tal fecha y que en esa fecha debes entregar el inmueble desalojado, como yo digo, de bienes y personas, completamente desalojado, porque de lo contrario, entonces, si el inquilino tiene intenciones de permanecer, un desalojo sería a veces difícil de conseguir. La ley contempla el plazo para esa notificación, pero como bien decías, en el contrato por escrito, obviamente, las partes pueden decirle, bueno, hacer una especie de disminución de ese plazo legal. La ley habla de 6 meses para cuando es un local comercial y de 3 cuando es vivienda. Lo dicen días, pero básicamente eso es. Entonces, si yo digo, bueno, 6 meses es mucho, te quiero notificar 2 meses antes, pudieran las partes acordarlo en el contrato. Pero el desalojo no es que sea difícil, sino que el desalojo conlleva un procedimiento. Así es. Y ese procedimiento obviamente hay que agotarlo en sede judicial. Y eso es lo que vamos a hablar después de esta pequeña pausa, cuáles son los casos en que procedería a hacer un desalojo y cómo llevarlo a cabo. Volvemos en breve. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la magistrada Tweet Santana, quien nos está pues dando pinceladas sobre las cláusulas, esos términos y condiciones que deben de preverse en el contrato de alquiler o de arrendamiento o de locación, y qué pasa en los escenarios en que por razones X no se hace por escrito, porque los contratos de alquileres pueden ser tanto verbales como escritos. Y antes de la pausa, magistrada, entonces hablábamos de que íbamos a entrar en el tema del desalojo, pero antes es importante, y muchas veces sucede, es muy común, que hay inmuebles que sufren deterioros por el uso. Hay contratos que a veces tienen 10 años y el inquilino como el propietario están contentos de que ese inquilino permanezca ahí,
pero hay deterioros propios del inmueble y otros del uso cotidiano que le da el inquilino. Entonces, ¿qué se debe de prever en esos casos? La ley contempla que hay reparaciones que corren por cuenta del propietario. Okay. Si el propietario necesita hacer una reparación menor, que no implica que tenga que abandonarse el inmueble, que desalojarse para tumbar el techo y volver a construirlo, por ejemplo, perfectamente pudieran hacerse. Pero esas reparaciones no pueden entorpecer, por así decirlo, por X cantidad de tiempo. O sea, si el propietario, por ejemplo, desea corregir o adecuar o acomodar, modernizar un aspecto del inmueble durante el tiempo del contrato, puede perfectamente hacerlo notificándole al inquilino, pero si ya pasa de 40 días, 90 días, entonces ahí viene una situación en la que el inquilino pudiera incluso pedir una rebaja de los alquileres durante ese periodo de tiempo, porque le ha entorpecido el disfrute pacífico de la cosa. Yeah. Con relación a las reparaciones normales que conocemos, el tema de pintura, condiciones del desagüe y demás, hay algunas que corren por cuenta del propietario y otras del inquilino. En la práctica decimos que lo externo del propietario, lo interno del inquilino. Es lo que se presume, exacto. El propietario me pinta afuera y yo pinto adentro. Ajá. En esa parte puede decirse que es muy cierto, porque el propietario hace unas reparaciones menores. Pero ya cuando esas reparaciones tienen que ver, por ejemplo, el sistema de desagüe, el alcantarillado, algo de la vivienda, de los baños, que tiene tubería, esas reparaciones le corresponden al propietario realizarlas, no al inquilino. No es tan simple como que el inquilino, por un descuido de que, oye, dejó caer algo y rompió una llave de la cocina. Obviamente esa parte tiene que comprarle el inquilino. Exacto. Pero cuando hablamos de que no es la llave, es que las tuberías tienen problemas, hay que repararla, hay que darle un mantenimiento normal que se le da cada X tiempo. Exacto. Esa parte corresponde al propietario. Porque se dan muchos conflictos entre el propietario e el inquilino, por ejemplo, hasta una puerta que está bien el uso cotidiano, puede hasta aflojar la puerta, quebrar la puerta. Pero llega un momento en que no es por el uso, es porque ya está tan vieja que necesita ser reemplazada, y a veces se crean conflictos porque nadie reconoce sobre quién recae esa obligación de sustituir ese accesorio o ese bien por... Yo creo que ahí lo importante también es el cómo el inquilino recibe el inmueble. Porque el inquilino tiene que asegurarse de que al momento de recibir el inmueble tiene que estar en perfectas condiciones. Exacto. Porque en esas mismas condiciones tiene que entregarlo cuando termine el contrato. Pero a veces una ducha, si es una ducha nueva, instalada, perfecto, pero si es de mala calidad, a los 6 meses ya no sirve la ducha. Exacto. Entonces viene el conflicto y decía, entonces si tú me lo entregaste nueva, pero el problema es que esa ducha era de 500 pesos y esa ducha se iba a dañar a los 3 meses. Yo, porque la he conservado, ¿quién cambia la ducha? En principio debe cambiarle al inquilino. Porque al inquilino se le entregó, no importa que la ducha valga miles o cientos de pesos, se le entregó en buenas condiciones y el inquilino tiene que entregarla en ese ponerle la misma calidad, tratar de conservarla en el mismo estado en que la recibió y entregarla igual. Obviamente lo que no le podemos exigir al inquilino es que ponga una ducha de lujo muy costosa, sino equivalente o similar a la que ya estaba. Que pasa mucho, y no hemos tocado ese tema, con los inmuebles amueblados. Que ahí yo siempre digo, pongan hasta las marcas, porque un vaso que se rompa, hay que ver qué tipo de vaso era. Si es una marca X, va a ser tal vez más costosa que otra. Entonces mucha gente empieza con la fotografía, foto, y no hacen un inventario. Y entonces... En ese caso debería. El consejo suyo es excelente. Debería de tener como si fuera un levantamiento de sellos que estuviéramos haciendo. El valor que usted le pone a cada cosa. Debería. Porque al estar amueblado, vamos a decir, es un contrato de alquiler, pero hay unas modalidades distintas. Porque no es la responsabilidad del inquilino no es simplemente conservar la cosa, o sea, es la estructura, sino también conservar lo que está dentro de la estructura. Y obviamente, si es una silla marca X que cuesta una cantidad de dinero, lo correcto es que si él la utilizó, se rompió, en ese mismo estado, esa misma marca, esa misma silla, sea la que él le coloque al propietario. Y hay la ventaja también del contrato por escrito, que para esas situaciones el propietario debería de plasmar que si se da eso de que se deterioró por el
no por el uso normal, sino Claro. por un uso inadecuado, el inquilino entonces va a tener que compensar por el monto de tanto, o sea, Exacto. pero eso debe decirlo detalladamente. Y en el otro contrato. conflicto que se crea, que ellos creen que los depósitos dan para para corregir todos esos defectos y lamentablemente a veces no da. Por eso ahí tenemos el tema de las reparaciones locativas. En principio el depósito, el dinero que se da como garantía, que normalmente llamamos depósito, no es para automáticamente el contrato termine en X fecha, yo voy a vivir los depósitos, no debería ser. Ujú. Es eso, una garantía, algo que se va a conservar a favor del propietario para ciertas situaciones. Ok. O para que cuando llegara la fecha de término, me dado unos meses, entonces vamos a compensar. Y para el tema también de las reparaciones locativas, debería ser. Pero para reparaciones locativas tengo que llevar un procedimiento. Por eso le decía al inicio que ahí lo importante de que se haga constar realmente cómo ese inquilino recibió esa propiedad. Muy importante. Porque al momento de entregar también debe hacer su levantamiento. Sí. Entonces usted como propietario, lo ideal sería de que si alguien ya le va a entregar ese local comercial, le va a entregar esa casa, no sea tan confiado de decir, mándame la llave. Ujú. No hay problema, ya lo desocupaste, mándame la llave, yo la recojo mañana. Sí, señor. O mándamela con el Y después te mensajero. encuentran la sorpresa. Porque lo ideal sería, ya me vas a entregar, perfecto, es hacer una cita, de llegar con un notario. Exacto. Que el notario revise, que levante acta de las condiciones en las que lo encuentra, Ujú. y entonces usted como propietario o con su abogado se sienta y verifica cómo lo está recibiendo y qué encontró. Que muchos ponen en el contrato que en 5 o 10 días te devuelve el depósito, pero no dicen después de haber hecho un levantamiento X. Pero entonces, si la persona no estuvo en el momento en que dejó las llaves, ¿cómo demostrar que esa persona dejó el inmueble en esa situación? Es uno de los mayores inconvenientes Exacto. en las demandas en reparaciones locativas. Ajá. Que entonces el propietario se entera por las ocupaciones, deja el inmueble cerrado una semana, 2 semanas, un mes. Entonces cuando encuentra a otra persona que lo quiera alquilar, Sí. es que se da cuenta muchas veces de los inconvenientes o de los desperfectos que ha dejado el inquilino Exacto. anterior. Entonces ahí decide iniciar una demanda de reparación locativa, Ujú. que es una demanda de daños y perjuicios. Exacto. Pero ¿cuál sería la base? ¿Cómo yo sé si usted recibió, y se supone que recibió conforme, que realmente ese inmueble no sufrió un daño después de yo desalojarlo? Ajá. Que pudiera ser que vino un vagabundo, pasó algo, alguien de la calle entró, rompió algo, porque usted no tenía control de su Claro, propiedad. pero pasa mucho también, magistrada, que hay muchos inquilinos que abandonan. Sí. Con su segunda intención lo abandonan, entonces ahí sí procede el levantamiento o comprobación de un notario, librando acta de cómo el propietario encontró un inmueble abandonado. Exacto. De eso que acumulan mucha renta y para el colmo entonces dejan todo abierto y se van y retiran todas sus cosas. Entonces son escenarios ahí que sí la prueba es fundamental. para Hacerla demostrar. en el instante, Ujú. no esperar 2 ni 3 meses que luego Claro. va a un notario, van a algo así, le verifica, no, debe ser en el instante. Sí, señor. Porque de ahí es que te da la certeza de que realmente la terminación no fue lo normal que debería ser, o la entrega de esa cosa no estuvo en las condiciones que debía. Exactamente. Pero eso tampoco significa lo que tú decías ahorita, que el dinero que yo di como garantía va a suplir eso. No, Puede ser que el inquilino tenga que compensar. correcto. Que pasa en la mayoría de los casos, tenga que reparar, y ante la negativa del inquilino entonces viene la acción judicial. Exacto. Otro aspecto que se está dando mucho, magistrada, son 2 cosas, que si uno no lo prevé en el contrato, los animales, yo contrato, me dicen, no, somos mi esposa y 2 niños. Perfecto. No tenían perro, ni gato, ni nada. Y de repente entonces entra un perrito que es un cachorro que empieza a destrozar todo y el propietario se da cuenta y le exige que no quiere tener animal y que si lo hubiera sabido se lo hubiera dicho. Pero como ellos no tenían animal al inicio, de repente le da con darle un perrito a sus hijos. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Porque hay propietarios que se niegan a alquilar un inmueble con mascotas y hasta con niños muy pequeños que también saben que tienen, ¿verdad?, la energía de inventar muchas cosas en los inmuebles. Es una prerrogativa del propietario. Se va a alquilar, pero tiene que plasmarlo, tiene que decirlo. Yo Sí. te alquilo con la condición de que no puede tener mascotas, no puede tener perro, no puede tener gato, no puede, o que las mascotas deben de ser de X tipo, qué sé yo, De X un libras. pececito, una Exacto, pecera ahí, en una exacto. esquinita, que no Ujú. sea el perro que se puede escapar y bajar por las escaleras en caso de que sea un apartamento. Exacto.
Pero eso tiene que decirlo el contrato. Si el contrato no lo dice, obviamente no hay... Es difícil, ¿verdad? Es difícil decirle que no puede tener una mascota porque no hay un incumplimiento del contrato en general. Igual que la cantidad de personas, pasa mucho. Sí, también es bueno. Que antes no se preveía eso y ahora, por esta situación y este auge de los alquileres y de los subalquileres, hay que poner un límite de ocupación. Sería lo ideal. Por eso actualmente pasa que dicen, yo alquilo solo, no puedo vivir más de 3 personas. Si yo me entero que tú tienes 4 o 5, trajiste al primo. Una causa de rescisión. Entonces, una causa de resolución contractual. Y ahora vamos a hablar de la resolución del contrato y desalojo al volver de esta pausa, al regresar. Gracias por acompañarnos. Esto es un día memorable en esta primera rendición de cuentas del senador de la provincia de la Altagracia, el doctor Rafael Barón. Altagracianos y altagracianas, hace un año asumimos este compromiso con humildad y decisión. Hoy podemos decir con la frente en alto que hemos honrado la confianza del pueblo. No ha sido un año cualquiera, ha sido un tiempo de siembra institucional. Juntos haremos historia con la aprobación y elevación de Verón Punta Cana municipio. Muy pronto veremos la construcción y funcionamiento del ITLA. Juntos lograremos que Idupril tenga rostro en nuestra tierra. Juntos seguiremos convirtiendo necesidades en leyes, reclamos en resoluciones y sueños en realidades. Y todo esto sin dejar de servir, de responder, de asistir con recursos sociales distribuidos con criterio, decencia y humanidad. Seguimos defendiendo sus sueños desde el Senado, con la verdad como escudo y la esperanza como bandera, porque esta tierra no se rinde, esta tierra se levanta. Que viva la Altagracia, que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Cada pueblo tiene una voz, una que nace de sus sueños, que se forja en el esfuerzo de su gente y que se levanta cuando hay alguien dispuesto a luchar por todos. En la Altagracia, esa voz ya tiene nombre, Xolitín. La palabra el senador Rafael Duluc. Y es aquí, en esta curul del Senado de la República, que representa a la provincia de la Altagracia, donde estaremos alzando la voz en pos de los mejores intereses, beneficios y reclamos de nuestra provincia de la Altagracia. Aquí dedicamos parte del tiempo, una gran parte del tiempo, a trabajar en pos de las mejores causas de nuestro país y de nuestras respectivas provincias. Hace apenas un año, Rafael Barón Duluc Xolitín dio el paso. Entró al Congreso con la frente en alto y el corazón lleno de compromisos. Llegó con el sentir de los altagracianos latiendo en su voz y con una promesa inquebrantable: servir a su gente con dignidad, valentía y resultados. De que ojalá esa ley sea aprobada lo más rápido posible para el beneficio de nuestro pueblo, de nuestro país, de la gente pobre que necesita empleo, riqueza y recursos. Muchas gracias. Hoy, esa promesa se cumple. En su primer año como senador, Xolitín ha impulsado leyes para proteger a los más vulnerables, ha defendido al turismo, la cultura, la seguridad y la juventud. Ha sido un legislador activo, valiente y visionario. La gallina de los huevos de oro, turísticamente hablando, que Verón necesita más recursos, pero Higüey también necesita más recursos y por lo tanto debe de haber un estudio
o un análisis del gobierno central en relación a los recursos que tiene que compensar a la ciudad de Higüey, al ayuntamiento de Higüey. Pero su labor no se quedó en su oficina. En cada comunidad, en cada barrio, en cada familia, Cholitín ha estado presente, escuchando, respondiendo, gestionando, porque representar no es hablar por encima, es caminar al lado del pueblo. Y cuando la Altagracia necesitó un embajador, ahí estuvo él, representando nuestra provincia con orgullo, llevando nuestra voz a donde antes no llegaba. Hoy, el pueblo reconoce su entrega y en cada rincón de esta tierra resuena una verdad que se siente, que se vive, que se honra. Hoy, la Altagracia ya no solo tiene un senador, tiene una voz que se alza firme, una voz que representa, una voz que inspira, una voz que no se detiene, porque esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Ser la voz de los altagracianos no fue una meta, fue el punto de partida. Y mientras haya una causa justa, un sueño por cumplir, una comunidad por levantar, Cholitín seguirá alzando la voz. Aprobado en única discusión. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Estamos de regreso con Diálogo Jurídico, como siempre muy agradecido de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Pues antes de la pausa estábamos conversando con la magistrada Tweet Santana sobre tantas previsiones que hay que prever en el contrato y que precisamente por no preverlas es que entonces vienen los problemas ya que abren expedientes judiciales. Y ahora entramos entonces cuáles son las causas de resolución de un contrato y cuándo el propietario tiene derecho a desalojar y cómo se producen esos desalojos, que a veces dan tanto dolor de cabeza. Bastante. De hecho, por eso fue la controversia del proyecto de ley de alquileres, que en 2 ocasiones lo ha aprobado solamente una de la Cámara y no pasa en la otra. Porque se trataba de reducir, por así decirlo, esos plazos de esas acciones hacerlo más sencillo. Hacerlo más sencillo. Aunque el proyecto realmente no es que lo cambia tanto. No lo han aprobado todavía, pero no lo cambia tanto. Pero en principio, habría que ver primero las causales. Si yo lo que pretendo como propietario es desalojar a un inquilino que no me está pagando, ahí yo tendría que hacer una demanda en resiliación del contrato de alquiler por falta de pago. Que sería por ante el juzgado de paz. Sí, pero mire una cosita. Y no sé por qué se ha tornado de esa manera, porque antes las sentencias en desalojo por falta de pago eran ejecutorias no obstante cualquier recurso, y de repente las sentencias son ejecutorias pero para los fines del cobro y no del desalojo, porque no se tiene todavía una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para producir el desalojo, y mientras tanto tenemos un inquilino ocupando una vivienda que no paga y que está prácticamente burlándose del propietario. Así como lo va el propietario, pero realmente tiene su sentido en principio, porque recordemos que una sentencia de este tipo que emana del juzgado de paz no es una sentencia definitiva todavía, es una sentencia que pudiera ser apelada ante la Cámara Civil en funciones de Tribunal de Recurso de Apelación de las sentencias del juzgado de paz dadas en materia civil. Entonces, a veces resulta un poquito cuesta arriba, o resultaba tú decirle a una persona que te voy a desalojar en base a una decisión judicial que no adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgado, que no es una sentencia firme, como se le llama.
Y ahí entonces es que vino el cambio de criterio de que como el desalojo, y no solamente para el inquilinato, pasa para las demandas en lanzamiento y demás, implica una posible vulneración a derechos fundamentales, no se le concede la autoridad de la ejecutoriedad, no obstante cualquier recurso a esas decisiones que se dan en ese sentido. Pasa en inquilinato. Pero si fuera por otra cosa, pero es por falta de pago, por un inquilino que tiene probablemente en casa hasta 10 meses y un año sin pagar. Pero o sea, como el derecho premiarlo es permitir que entonces sigan otros dando el mismo ejemplo. Pero por eso le digo que así lo ve el propietario, que es como un premio, pero realmente lo que se busca es eso, salvaguardar el derecho que tiene, un derecho fundamental de esa persona, de quizás que no se le vulnere algo de su integridad o intimidad, de tener que pasar por un desalojo con una decisión que pudiera ser revocada a futuro. Pero la ventaja para el propietario, en el sentido que sí debemos decirlo, es que aunque esa persona continúe viviendo, esos alquileres que vive después que pronuncia sentencia se siguen generando a favor del propietario. Que sería no una ventaja, pero una garantía, por así decirlo. Y que puede hacer embargos y tomar medidas conservatorias. Exactamente. Y ahí puede constreñir un poco al inquilino para que pague o se ponga al día o que desaloje el inmueble. Así es, porque a veces hay que ser realistas. Al principio nadie quiere un inquilino que no paga, pero muchas veces el propietario lo que desea es que le paguen las mensualidades, porque ese inmueble lo va a seguir alquilando, pero no le desea que la persona que está siga incumpliendo. Entonces, si el inquilino paga o tiene bienes en el inmueble que pueden perfectamente ser embargados, pudiera recurrir a una medida conservatoria que llamamos el embargo de bienes que guarnecen en lugares alquilados, y embargar esos bienes del inquilino y cobrarse. Exacto. Agotar su procedimiento y cobrarse. ¿Qué otra causa de resolución del contrato? La otra causa sería fecha término, que es la que más comúnmente conocemos. Lo que ahí sí o sí, aunque el inquilino no quiere entregar, si hay una fecha de término del contrato, sin tasa de reconducción o aún así cumpliendo con el plazo de no renovación, se supone que un tribunal debe declarar el rescindido del contrato o resuelto el contrato y ordenar el desalojo. Exactamente, ya ahí sería diferente. O sea, que es un derecho del propietario por una llegada del término rescindir el contrato. Exacto, de hecho la Suprema tuvo que pronunciarse en un momento al respecto, porque pasaba mucho que llegaba, yo te intimo o te digo que no quiero que tú continúes con el inmueble, ocupándolo, pero cuando llegaba la fecha, entonces tenemos que envolvernos en acciones judiciales y ahí llega la fecha de renovación nuevamente del contrato y en un principio se entendía que se renovaba tácitamente porque yo seguía ocupándolo. Y la Suprema dijo, no, si usted demandó por la llegada a la fecha de término, no importa que en el transcurso de la acción judicial, obviamente llegue la fecha en la que se supone debe haberse renovado, porque es que ya el propietario tiene un derecho que también debe garantizar, que es su derecho de propiedad. Y la otra causa que establece la ley es porque yo quiero mi inmueble. Necesito mi inmueble, voy a mudarme en mi inmueble. Pudiera ser el repago que dijimos, el incumplimiento, el incumplimiento que hablábamos ahorita, por ejemplo, si lo utilizo para una cosa que es la que yo acordé contigo, esa es otra razón. Esa razón no es tan utilizada en la práctica, porque la ley, el decreto 4807, que le quedan vivos unos cuantos artículos todavía, sí contemplaba que había que agotar como un procedimiento más administrativo. Entonces la mayoría de los propietarios lo que prefieren es recurrir al tema de llegada a la fecha término. Pero pudiera ser una causal y perfectamente puede discutirse también en sede judicial. Pero sería un poquito más difícil porque yo tendría que demostrar realmente cuál es la necesidad que yo tengo de ocupar ese inmueble en ese momento específico, que no puedo esperar a que llegue la fecha término. Entonces muchos prefieren recurrir al tema de la fecha término. Con la salvedad, que sí no había mencionado ahorita, que ahora hay una ventaja que antes para el propietario poder accionar judicialmente tenía que tener constancia o certificación del Banco Agrícola de que había depositado en esa institución el dinero dado en garantía. Actualmente con una sentencia del TC, que hay del 2021, no es necesario. O sea, yo puedo accionar judicialmente. Pero ¿qué pasaría en ese caso? Que yo cargaría como propietario el costo. Pero el costo son unos intereses que realmente no son tan altos. Entonces, ahí hay un tema de acceso al propietario y favorece muchísimo, especialmente a los que tienen contrato de alquiler verbal.
que digo, bueno, como yo lo voy a depositar, fue verbal, no lo deposité, quedó así. O al que haya hecho un contrato por escrito y que por una razón u otra no haya consignado en el Banco Agrícola esos valores. Ya por eso su demanda no va a ser inadmisible. Hay también veces que el inquilino va abonando a la mensualidad, pero no paga la totalidad establecida contractualmente. Y eso da lugar también a una demanda de resolución, porque yo no quiero que tú me pagues el 70%, que tú estás supuesto a pagarme el 100%. Es una obligación mal cumplida. O sea, hay un desperfecto en el cumplimiento de la obligación de pago. Sí. Pasaría como si nada si el propietario se la acepta. Exacto. O sea, pero no aceptar en el sentido de que recibió el pago incompleto, sino de que yo consiento de que tú lo hagas así, cuando tú puedas me complete, y que no acciono judicialmente reclamándote ese pago, o no te intimo a que me completes el monto que se supone acordamos para el pago del alquiler. Exacto. Pero realmente bien pudiera decir, yo recibí, si eran $1,000, pero yo recibí 500, obviamente como propietario yo tengo la facultad de recibirlo, pero el pago está incompleto. Exacto. Y te advierto que el pago está incompleto, te he intimado a que me pagues y no lo haces, luego yo acciono judicialmente y obviamente hay un incumplimiento, hay un defecto en el cumplimiento. Es bueno hacerlo constar de que yo te estoy recibiendo ese dinero, esa parte de la mensualidad, pero no es lo que te corresponde, porque de lo contrario se puede entender en el tiempo de que tú me reduciste la mensualidad y que eso era lo que a mí me correspondía pagar. Sí, luego interpretar así. Y luego puede haber un tema de buena fe y del comportamiento de las partes al momento de ejecutar ese contrato. Correcto. O sea, primero pactamos un monto, pero por aquí o ya el segundo mes me comenzaste a pagar un monto fijo diferente, yo te lo recibí durante un periodo de tiempo determinado, entonces pudiera interpretarse que aunque no firmamos nada por escrito, el comportamiento tuyo como propietario fue consentir esa reducción en el precio y que hubo una reducción en ese precio, a pesar de que tengamos un contrato por escrito. Porque vamos a aceptar, o sea, ahí yo voy a tener otro principio de prueba por escrito que va a refutar el tema del contrato, que serían los recibos de las constancias de pago. Exacto. Entonces, ¿qué otra causa? ¿Ahí nos queda alguna otra? Básicamente esas son las principales. Y obviamente ya el proceso de tener la sentencia, que el tribunal ordene el desalojo o por cualquiera de ellas. Exacto. Entonces ahí habrá que esperar que la sentencia haga definitiva, o sea, que sea firme, y procurar el auxilio de la fuerza pública. Ahí que está el problema, magistrado. El auxilio de la fuerza pública y el costo que eso conlleva. Que no debería conllevar tanto costo. Debería, porque la justicia es gratuita y debe serlo hasta la ejecución y sobre todo en esos procedimientos que a veces las personas están peleando por su inmueble, no necesariamente por el alquiler vencido y no pagado, es que la recuperación del inmueble es lo que le importa. A veces no tienen los recursos para incurrir en lo que es la logística de ese desalojo, donde lamentablemente por esa disposición legal se impone que tiene que ser con el auxilio de la fuerza pública. Sí, la ley de fuerza pública lo establece de carácter obligatorio. Anterior a ella, el Código Civil decía si era necesario, pero la ley de fuerza pública es mandatoria y dice que para todas las ejecuciones inmobiliarias, para los desalojos, tiene que hacerse con el auxilio de la fuerza pública, que queda a cargo del Ministerio Público y tienen un procedimiento y unos documentos que debe llevar. Exacto. Básicamente probando que la decisión es firme y que fue notificada a la parte que se pretende desalojar. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una última pausa, magistrada, y al final entonces algunas consideraciones y conclusiones que usted quiera compartir finalmente con nuestra audiencia al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la parte final de Diálogo Jurídico, muy agradecida como siempre de su sintonía. Y nada, aquí en un lenguaje práctico y llano como nos caracteriza, hemos estado dialogando con la magistrada Tuit Santana sobre el contrato de alquiler y el desalojo, las causas de resolución del contrato y cuándo opera el desalojo. Y la realidad es que muchas personas, por esa informalidad, se ven envueltas en litigios largos y complicados y costosos en los tribunales que frustran a cualquier persona de querer volver a rentar su inmueble. ¿Y qué usted recomendaría en ese caso? Una de mis recomendaciones, y ver si usted lo comparte, es ya, lamentablemente, aunque se ofenda, hacer la debida diligencia, igualito como hacen los bancos con el tema de la ley de lavado de activos. Vamos a hacer una debida diligencia de ese potencial inquilino. Referencia bancaria, referencia comercial, hasta movimiento de la tarjeta de crédito. Porque si usted me está rentando un inmueble en $1,000, usted no puede tener un crédito en una tarjeta de crédito de $50,000 porque usted me va a pagar $1,000 por esa vivienda. Por sentido común, magistrada. Por eso en el contrato de alquiler muchos han recurrido a la práctica de poner una garantía personal. Como un porque fiador. A veces el fiador a veces también hay que hacer la debida diligencia de ambos. Eso iba a decir, el fiador es esencial. Pero entonces si tú no haces la debida diligencia, a veces ponen la empresa que alquila y el gerente. Pero los dos son insolventes, no hacemos nada. Es un riesgo que se corre, pero realmente el tener una garantía es también beneficioso para el propietario. No es obligatorio, pero sí pudiera garantizar en un momento en que ante el impago del inquilino, ese propietario pudiera recurrir a otra persona que se supone es más solvente o que sí en principio se comprometió a hacerle frente a ese pago. Exacto. También uno llama al propietario de la casa donde se suponía que vivía anteriormente, pero asegúrese que el teléfono que le están dando, la referencia de esa persona, corresponde con ese inmueble, porque te pueden dar el teléfono de cualquiera y decirte, no, el mejor inquilino que yo he tenido, él tuve que irse porque yo necesitaba mi inmueble. Mentiras, hay que buscar referencia. No, claro, en todo el tema contractual siempre hay un tema de debida diligencia y garantizar la obligación, buscar la manera de cómo garantizar. La misma ley lo dice, que si una persona te alquila una propiedad y dentro de la propiedad no contempla bienes suficientes para garantizar por lo menos el pago de los alquileres, tú no tienes por qué mantener ese contrato de alquiler. O sea, no es como que te voy a alquilar una casa y la voy a mantener vacía, porque recordemos que entonces no voy a poder recurrir al embargo de esos bienes que están en lugares alquilados. Es cierto. Por eso una de las recomendaciones básicas, aparte de la debida diligencia, es tratar de hacerlo el contrato por escrito, siempre. Y que ese contrato por escrito sea lo suficientemente claro, no necesariamente en aspectos genéricos que la ley contempla. Exacto. Porque la ley tiene aspectos que aplican para todos los contratos, sino en aspectos nodales de cómo vamos a regular esta relación, de qué va a pasar si te quieres ir antes del vencimiento del contrato, si te voy a contemplar una cláusula penal, si me dejas daños, cómo vamos a cubrir esos daños. Si me comprometo a devolverte los depósitos, obviamente que la ley me manda, pero te lo voy a devolver después que yo haga la verificación del lugar para que luego no quepa la menor duda. Si puedes arrendar o no, porque en principio la ley hasta ahora dice que sí. El proyecto quería limitar esa parte de que no puedas subarrendar, que al revés, que para poder hacerlo tenga que tener el permiso del propietario. Exacto. Pero lo que tenemos hasta el momento vigente es que cualquiera puede hacerlo, salvo que acuerden que no. Muy bien. Entonces, tratar de que ese contrato
sea lo suficientemente claro. Puede ser redactado de la forma más sencilla posible, pero suficientemente claro para las partes, para proteger no solamente el inmueble. Exacto. Y la posibilidad de que ese propietario pueda recuperar su inmueble sin mayores trabas. Un aspecto importante que no tocamos, la inspección, que se puede prever que cada cierto tiempo o 2 veces al año el propietario puede entrar sin invadir la intimidad del inquilino a inspeccionar su inmueble, a ver en qué condiciones se encuentra. Claro que sí, eso no afectaría para nada el disfrute pacífico si las partes lo convienen previamente. Y sería muy útil para esos contratos que tienen mucho tiempo, que son de largos años. O sea, no es un contrato de 6 meses o 1 año a un contrato que tú vas a durar 5 o 10 años con el alquiler. Pudiera perfectamente. Y es muy útil cuando ya se sabe que se va a acercar el término. Unos meses antes te voy a chequear cómo está el inmueble para ir adelantando. Fulano, recuerda de que tú tienes que darme el inmueble cómo va, porque yo te notifiqué. Y hay que revisar eso porque se ve de todo. Sí, es válido. Creo que para el tema del inquilinato y de los desalojos, a lo que todos aspiramos es que haya una simplicidad en el procedimiento de desalojo, que sea más ágil, más sencillo. Porque aunque tenemos en los tribunales ahora mismo trabajando un proyecto de cero mora y que las decisiones salen mucho más rápido, que parte del plan estratégico del Poder Judicial, hay un tema de procedimiento que realmente escapa muchas veces a las manos de los jueces y que a veces hasta la de los abogados que llevan el proceso. Completamente. Bueno, magistrada, muy agradecida de tenerla en nuestro programa. Las puertas están abiertas para recibirla con otros temas que usted quiera compartir con nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y ha sido un placer y un honor estar aquí. Gracias y a ustedes pues, hasta una próxima.